en el corazón del desierto de Sonora, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, vivía Alejandra Ríos, una antropóloga conocida más por su obstinación que por su éxito académico. Había dedicado años a estudiar culturas antiguas y sus mitos sobre el origen de la humanidad. Para la mayoría, sus teorías sobre conexiones entre deidades mesoamericanas y visitantes de otros mundos eran disparatadas, pero en su mirada siempre había un fuego inquebrantable, como si supiera algo que los demás no podían siquiera imaginar. Todo cambió una tarde, cuando una tormenta eléctrica insólita iluminó el cielo. Alejandra, fascinada por los destellos, salió de su pequeña casa para observar el fenómeno. En el horizonte, una extraña luz azulada descendió lentamente hasta posarse en la cima de una colina cercana. Al llegar allí, encontró un círculo perfecto de tierra quemada y, en el centro, un objeto metálico que parecía latir como si estuviera vivo. Cuando lo tocó, una voz suave pero potente resonó en su mente. Eres la elegida para escuchar la verdad. Desde ese momento, su vida dio un giro inesperado. Durante noches enteras, sueños vívidos la transportaron a paisajes que jamás había visto. Ciudades flotantes, océanos de luz y figuras altas y grises que la miraban con ojos profundos y oscuros, llenos de una sabiduría inquietante. Estas entidades no hablaban con palabras, sino con imágenes y emociones que inundaban su mente. Le revelaron que Gaia, la Tierra misma, era un ser vivo que había protegido a la humanidad desde su concepción. Los grises le contaron que la humanidad no era un accidente, sino una obra maestra. Hijos del vientre de Gaia y de un padre cósmico, un ser cuyo sacrificio y amor trascendieron las estrellas. Este padre cósmico había caminado entre los humanos, dejando enseñanzas que fueron distorsionadas por el tiempo, hasta convertirse en el mito de Jesús. Desde su plano cósmico, seguía defendiendo a la humanidad de fuerzas que deseaban subyugarla. Alejandra despertaba cada noche con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza. Sentía que las revelaciones la marcaban de una manera profunda e irreversible. Sus investigaciones comenzaron a entrelazarse con los mensajes que recibía. Escarbó en ruinas, interpretó códices y descifró inscripciones olvidadas. Descubrió patrones que conectaban civilizaciones que jamás habrían tenido contacto. Símbolos idénticos en templos mayas, egipcios y mesopotámicos, todos aludiendo a una figura celestial que protegía a la tierra de la oscuridad. La incertidumbre la rodeaba. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Sus colegas la ridiculizaban y su familia temía que estuviera perdiendo la cordura. Sin embargo, las señales eran innegables. Una noche, en medio de su estudio, un códice que había estado estudiando durante años se encendió con un tenue resplandor. Letras que antes estaban borrosas cobraron vida. Decían: busca el templo donde la tierra canta y las estrellas lloran. Alejandra sabía lo que significaba. Había leído sobre un lugar perdido en el desierto, donde los antiguos decían que la tierra hablaba a sus hijos a través del viento. Decidida, empacó sus cosas y partió al amanecer, dejando atrás su vida ordinaria para adentrarse en un mundo de misterio y conspiraciones que cambiaría su destino para siempre. Alejandra atravesó el desierto guiada únicamente por las palabras del códice y una brújula que parecía vibrar extrañamente al apuntar hacia el oeste. Durante días, soportó el calor abrasador y las noches heladas, pero cada paso la acercaba más a un lugar que apenas podía imaginar. Finalmente, al caer la tarde del tercer día, llegó a un paraje que parecía respirar con vida propia. La arena estaba moteada de cristales que brillaban con un resplandor sobrenatural bajo la luz de la luna, y el aire vibraba con un zumbido bajo y constante, como si la tierra misma emitiera un canto profundo y antiguo. En el centro del paraje, encontró una entrada oculta entre rocas desgastadas, apenas visible a simple vista. Las marcas talladas en las piedras coincidían con los símbolos que había descifrado en el códice, espirales y líneas
que parecían representar un mapa estelar. Mientras se acercaba, un eco profundo llenó el espacio, como si algo la estuviera dando la bienvenida. Con un susurro de nerviosismo, empujó una de las piedras, y la entrada se abrió como si siempre hubiera estado esperando por ella. El túnel que se extendía más allá estaba iluminado por una luz azulada que parecía emanar de las mismas paredes, suaves y pulidas como el cristal. A medida que avanzaba, las imágenes de sus sueños se hicieron cada vez más vívidas. Los ojos de los grises, las ciudades flotantes, y un rostro luminoso, humanoide pero claramente alienígena, que la observaba con una mezcla de amor y advertencia. Al llegar a una vasta cámara subterránea, Alejandra se quedó sin aliento. Frente a ella se alzaba un altar cubierto de inscripciones y rodeado por una serie de artefactos. Esferas flotantes, discos metálicos y estructuras que emitían un leve zumbido, como si estuvieran activas. En el centro del altar había una figura humanoide tallada en una piedra traslúcida, con brazos extendidos hacia el cielo. Su rostro era un enigma, parte humano, parte extraterrestre. Era una representación del Padre Cósmico. Alejandra se acercó al altar y al tocarlo, su mente se llenó de visiones. Vio a Gaia en su esplendor, una entidad vasta y maternal que sostenía a la humanidad como a un niño frágil. Vio también al Padre Cósmico enfrentándose a figuras oscuras que parecían surgir de las estrellas, seres que buscaban consumir la tierra y esclavizar a sus hijos. En ese instante, comprendió la verdad. La humanidad era única porque era la unión perfecta entre lo terrenal y lo cósmico. Su existencia no era una casualidad, sino una esperanza. Pero esa esperanza estaba en peligro. De pronto, una voz retumbó en la cámara, grave y autoritaria. Has llegado al umbral, hija de la tierra. Ahora debes decidir si deseas saberlo todo, aunque eso implique un sacrificio. Era una de las figuras grises de sus sueños, materializándose frente a ella con una presencia imponente y etérea. El ser le explicó que había una amenaza inminente. Una coalición de razas cósmicas que habían descubierto la vulnerabilidad de Gaia, debido al daño causado por los propios humanos. Si Gaia caía, no habría fuerza que detuviera la invasión. Tu llegada aquí no es un accidente, continuó la figura. Eres descendiente de aquellos que una vez estuvieron en contacto con nosotros. Un linaje que lleva en su sangre el vínculo con Gaia y con el Padre Cósmico. Por eso puedes oír su canto. Pero para proteger lo que amas, debes despertar el poder que yace dormido en tu interior. Confundida y temerosa, Alejandra preguntó qué implicaba ese despertar. La figura le explicó que significaba convertirse en un puente entre Gaia y las fuerzas cósmicas, algo que la transformaría para siempre, separándola del resto de la humanidad. Si eliges este camino, tu vida no te pertenecerá más. Pero si no lo haces, la tierra quedará expuesta, y sus hijos quedarán a merced de quienes no tienen piedad. Mientras procesaba esta decisión, la cámara comenzó a temblar. Desde los túneles llegaron ecos de pasos metálicos y sonidos mecánicos. No estamos solos, susurró el ser gris. Han venido por ti, por la verdad que guardas. Alejandra se dio cuenta de que no tenía tiempo para dudar. Agarró un artefacto del altar, una esfera que parecía pulsar con energía, y se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. El destino de la humanidad dependía de su próxima decisión. El temblor en la cámara se intensificó, y el aire se llenó de un sonido agudo, como si una barrera invisible estuviera siendo atravesada. Alejandra sintió que la esfera en su mano se volvía más cálida, como si respondiera a la tensión del momento. El ser gris la miró con intensidad y, sin palabras, transmitió un mensaje claro a su mente. Confía en tu conexión. La tierra te guiará. De las sombras del túnel emergieron figuras humanoides envueltas en armaduras relucientes, pero sus movimientos eran mecánicos, sus ojos fríos y vacíos. Eran entidades controladas,
emisarios de una fuerza invasora que buscaba tomar el control del lugar sagrado. Alejandra sintió el peso de la esfera en sus manos, y en un instante de desesperación, cerró los ojos y dejó que el calor de su interior la guiara. Una energía indescriptible recorrió su cuerpo. Su mente se llenó de imágenes, raíces profundas, que se entrelazaban con las entrañas de la Tierra. Un vasto sistema nervioso que conectaba a Gaia con cada ser vivo. Sintió una fuerza primordial despertarse dentro de ella, como si estuviera canalizando la misma esencia del planeta. Cuando abrió los ojos, estos brillaban con un destello verdoso, y las armaduras de sus enemigos comenzaron a crujir, como si la presencia de esa energía los debilitara. El ser gris asintió con aprobación, y con un movimiento de su mano, proyectó un escudo energético que detuvo el avance de los invasores. El vínculo ha comenzado, dijo. Pero debes completar el rito. La esfera es la llave. Ve al corazón del altar. Alejandra corrió hacia el altar, donde un receptáculo parecía estar esperando la esfera que sostenía. Mientras la colocaba en su lugar, el suelo bajo sus pies comenzó a transformarse. La cámara se iluminó con un resplandor cegador, y el aire se llenó de un coro de voces que parecía provenir de la misma tierra. Gaia estaba despertando, y Alejandra era el puente que conectaba su poder con el mundo tangible. De repente, una figura se destacó entre los invasores. Era más alta, con una presencia que exudaba autoridad. Su rostro era una mezcla de rasgos reptilianos y humanoides, y sus ojos ardían con un odio primigenio. ¿Crees que puedes detenernos?, rugió, su voz resonando como un trueno. Gaia está muriendo, y tú no eres más que un remanente de un experimento fallido. Alejandra sintió que la energía dentro de ella fluctuaba, como si las palabras del ser fueran una daga dirigida a su fe. Pero entonces, la voz del Padre Cósmico llenó su mente. Era cálida, firme y reconfortante. Eres más que lo que crees. No estás sola. Lucha. Con una determinación renovada, Alejandra alzó las manos, y el altar respondió con una explosión de luz verde que cubrió la cámara. El reptiliano retrocedió, sus gritos de rabia ahogados por la fuerza de la energía que lo rodeaba. Los invasores restantes comenzaron a desmoronarse, sus cuerpos metálicos disolviéndose como polvo ante la presencia del poder de Gaia. Cuando el caos cesó, la cámara quedó en silencio. Alejandra se derrumbó sobre el suelo, agotada pero triunfante. El ser gris se acercó y la ayudó a levantarse. Has hecho lo que era necesario. Pero este es solo el principio. Gaia está despierta, pero su fuerza debe ser protegida. Tú eres su guardiana ahora. Alejandra, con el corazón aún latiendo con fuerza, miró el altar. La esfera seguía brillando, conectada con una red de energía que parecía latir al ritmo del planeta. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había visto la verdadera conexión entre la humanidad, Gaia y el cosmos. Había enfrentado la oscuridad y había salido victoriosa, pero también comprendía que la amenaza no había desaparecido por completo. Cuando salió de la cámara, la luz del amanecer iluminó el desierto. El mundo parecía igual, pero Alejandra sabía que algo había cambiado profundamente. Gaia respiraba con más fuerza y ella, como su protectora, se había convertido en algo más que humana. Había aceptado un destino que no buscaba, pero que ahora abrazaba con todo su ser. La humanidad estaba a salvo, al menos por ahora. Pero en las sombras del universo, otros observaban, esperando su momento para desafiar nuevamente la voluntad de la Tierra y su hija más leal. Alejandra había regresado al mundo exterior, pero el peso de lo que había vivido no la abandonaba. Cada paso por el desierto resonaba con un eco profundo en su mente, como si Gaia misma susurrara en su interior. Ahora podía sentir las pulsaciones de la tierra, su energía fluyendo como un río invisible. Sin embargo, sabía que su misión apenas comenzaba. Cuando llegó a su pueblo, notó algo extraño. Las calles, que solían estar llenas de vida, estaban vacías.
y las ventanas de las casas estaban cerradas como si los habitantes se escondieran de algo. Un aire denso y eléctrico envolvía el lugar. Alejandra sintió que algo no estaba bien. Apenas puso un pie en la plaza central, una figura familiar emergió de las sombras. Era Javier, un viejo conocido y periodista local, que siempre había tenido un interés peculiar en las teorías conspirativas. «Te estaba esperando, Alejandra», dijo con voz grave, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y admiración. «Sé lo que encontraste en el desierto. No estás sola en esto. Otros lo saben y te buscan». Antes de que pudiera responder, Javier la llevó a un refugio improvisado en el sótano de la iglesia del pueblo. Allí, le mostró una serie de recortes de noticias, imágenes satelitales y notas garabateadas que hablaban de avistamientos de luces extrañas, desapariciones repentinas y una presencia creciente de figuras humanoides en las regiones cercanas. «Esto no es coincidencia», dijo Javier, señalando un mapa. «Desde que te fuiste al desierto, estas anomalías se han intensificado. Hay algo que quieren de ti, o de lo que llevas dentro». Alejandra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras de Javier confirmaban sus temores. Su conexión con Gaia no solo la había transformado, sino que también la había convertido en un faro para aquellos que deseaban controlar el poder del planeta. Sabía que no podía quedarse en el pueblo, pero tampoco podía enfrentar esta amenaza sola. Gaia necesitaba más que una protectora, necesitaba un círculo de guardianes. Esa noche, mientras Javier dormía, Alejandra medió profundamente frente al altar de la iglesia. Extendió su conciencia, buscando las voces de aquellos que, como ella, podían sentir el llamado de Gaia. A miles de kilómetros de distancia, en regiones tan diversas como los Andes, el Amazonas y la Antártida, otros despertaron sobresaltados, sintiendo un vínculo inexplicable. No sabían quién era Alejandra, pero todos entendían que debían encontrarla. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alejandra y Javier viajaron de pueblo en pueblo, evitando las rutas principales y cualquier tecnología que pudiera delatarlos. Sin embargo, no podían escapar de los signos crecientes de la amenaza. Los cielos nocturnos brillaban con luces que se movían en patrones imposibles. Y en las ciudades más cercanas se hablaba de figuras altas y sombrías que rondaban los límites, observando desde las sombras. Finalmente, el pequeño grupo de aliados comenzó a reunirse. Una curandera del Amazonas, un joven astrónomo de los Andes, un guía espiritual del Ártico. Cada uno había sido elegido por razones que aún no comprendían del todo. Todos traían consigo fragmentos de conocimiento, historias antiguas, mapas estelares, cánticos que resonaban con el poder de Gaia. Juntos, comenzaron a armar el rompecabezas, descubriendo que la amenaza no solo era externa. Algo oscuro y corrupto había comenzado a crecer dentro de la humanidad misma. Mientras el grupo se preparaba para su enfrentamiento final, Alejandra tuvo una visión más clara que nunca. En ella, el Padre Cósmico le mostró un evento catastrófico. Una grieta en el núcleo de Gaia, provocada por siglos de abuso humano, que debilitaba la barrera que protegía la Tierra de las fuerzas invasoras. Esa grieta era el objetivo de los reptilianos y sus aliados. Si lograban romperla, Gaia quedaría indefensa. «Debemos llegar al núcleo antes que ellos», anunció Alejandra al grupo. «Es la única manera de reforzar la barrera y detenerlos. Pero no será fácil. Están esperándonos». La travesía hacia el núcleo de Gaia llevó al grupo a lo más profundo de la selva amazónica, donde los ríos parecían cantar y los árboles murmuraban secretos olvidados. En el corazón de la selva encontraron una entrada oculta, un portal que llevaba directamente al centro de la Tierra. Pero los invasores también estaban allí, esperándolos. En el clímax de su viaje, Alejandra y su grupo enfrentaron una batalla no solo física, sino espiritual. Los reptilianos intentaron manipularlos, explotando sus miedos y dudas, pero Alejandra usó su conexión con Gaia para reforzar la voluntad de sus compañeros. Juntos, lograron llegar al núcleo,
un vasto océano de luz y energía donde el latido de Gaia resonaba como un tambor. Con el artefacto que había tomado del altar en el desierto, Alejandra canalizó el poder del núcleo y lo restauró, cerrando la grieta y sellando la barrera. Los invasores fueron expulsados, sus cuerpos desintegrándose en el aire. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. El vínculo de Alejandra con Gaia ahora era completo, lo que significaba que nunca podría volver a ser completamente humana. Cuando emergieron del portal, el mundo parecía más brillante, más vivo. Gaia había sobrevivido, y la humanidad tendría otra oportunidad. Alejandra, aunque transformada, miró a sus compañeros y supo que su lucha aún no había terminado. Las fuerzas oscuras siempre buscarían una forma de regresar, pero ahora, Gaia tenía sus guardianes, y Alejandra había aceptado su papel como la primera de ellos. Alejandra y su grupo emergieron del corazón de Gaia, llevando en sus cuerpos y almas las marcas de lo vivido. Aunque el mundo parecía haberse estabilizado, sabían que las amenazas no habían sido completamente erradicadas. Gaia había cerrado su grieta, pero las heridas causadas por la humanidad aún latían, y las sombras cósmicas siempre acechaban desde los confines del universo. Alejandra, ahora completamente unida a la esencia de Gaia, sentía cada vibración de la tierra. Los ríos eran sus venas, los volcanes su furia contenida y el viento su aliento. Este poder, sin embargo, la aislaba de los demás. Cada vez que miraba a sus compañeros, percibía sus pensamientos y emociones como un eco distante. Aunque la admiraban, ella sabía que nunca podría volver a ser simplemente humana. El grupo se reunió en un claro de la selva para discutir su próximo paso. Javier, el periodista, planteó la pregunta que todos temían. ¿Qué hacemos ahora? La Tierra está protegida por ahora, pero los invasores volverán. Y lo que es peor, nosotros mismos seguimos siendo una amenaza para Gaia. La respuesta llegó de manera inesperada. Una curandera amazónica del grupo, María, reveló una antigua profecía que había mantenido en secreto. Según los relatos de su pueblo, un día surgirían guardianes que unificarían a la humanidad con la voluntad de la Tierra. Pero esa unificación, advirtió María, no será fácil. Gaia es poderosa, pero para sanar verdaderamente, necesita que sus hijos cambien. Alejandra comprendió que su misión no era solo proteger a Gaia de fuerzas externas, sino también guiar a la humanidad hacia una nueva era de equilibrio. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Mientras se adentraban en el debate sobre cómo cumplir esta misión, el aire cambió repentinamente. Una presencia familiar se hizo sentir, y la figura del Padre Cósmico apareció, flotando entre ellos. No esperen que la humanidad entienda fácilmente, dijo, su voz resonando en sus mentes. El miedo y la codicia son viejos enemigos, pero ustedes, los elegidos, pueden sembrar una semilla de esperanza. La conexión que ahora comparten con Gaia es su mayor fortaleza. Usen ese vínculo para inspirar, para enseñar y para proteger. La aparición del Padre Cósmico trajo una visión a todos los presentes. Vieron un futuro donde la humanidad había aprendido a vivir en armonía con la Tierra. Las ciudades flotaban sobre los océanos, las energías eran renovables, y las fronteras entre los pueblos habían desaparecido. Pero también vieron la lucha necesaria para llegar a ese punto. Enfrentamientos con gobiernos corruptos, industrias destructivas y sociedades reticentes al cambio. La visión terminó, y el Padre Cósmico se desvaneció, dejándolos con un mensaje final. La verdadera batalla no está en las estrellas, está aquí, en los corazones de los hombres. Ustedes son la chispa que encenderá el cambio. Con renovada determinación, Alejandra y su grupo comenzaron su viaje de regreso al mundo humano. Cada uno asumió un papel específico en la misión. Javier, con su habilidad para las palabras, se encargó de documentar la verdad y compartirla con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. María, la curandera, llevó el mensaje de Gaia a las comunidades indígenas y rurales,
que todavía mantenían una conexión cercana con la Tierra. El astrónomo se dedicó a desenmascarar las conspiraciones cósmicas, revelando las manipulaciones extraterrestres que habían afectado a la humanidad durante siglos. Mientras tanto, Alejandra se convirtió en una figura misteriosa, casi mítica. Sus apariciones eran raras, pero cuando surgían crisis ambientales o espirituales, siempre estaba allí, guiando a las personas hacia soluciones que equilibraran la tecnología y la naturaleza. Algunos la veneraban como un avatar de Gaia, otros la temían como una amenaza para el orden establecido. Pero para Alejandra, nada de eso importaba. Su propósito estaba claro: mantener el delicado equilibrio entre la humanidad y la Tierra. Alejandra, sola en la cima de una montaña, observa el mundo bajo un cielo estrellado. Siente el latido de Gaia, más fuerte y claro que nunca, y sabe que su lucha apenas comienza. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, siente algo más, una chispa de fe en la humanidad. A lo lejos, ve pequeñas luces brillando en el horizonte. No son estrellas, sino comunidades humanas que han comenzado a cambiar, inspiradas por las acciones de su grupo. Con una sonrisa serena, Alejandra cierra los ojos y escucha el canto de la tierra. Sabe que la oscuridad siempre regresará, pero también sabe que la luz, mientras haya guardianes, nunca será extinguida. Aunque Alejandra y su grupo han inspirado a muchos, los poderes establecidos, gobiernos, corporaciones y facciones alienígenas ocultas se mueven en las sombras para proteger su dominio sobre la humanidad. Las señales de cambio se extienden, pero con ello también aumentan los conflictos. Alejandra sabe que la verdadera prueba no está en enfrentarse a los enemigos externos, sino en reconciliar a la humanidad con la voluntad de Gaia. En una noche de luna llena, mientras Alejandra meditaba en una región remota del Ártico, sintió un tirón en su vínculo con Gaia. Fue una llamada urgente, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Inmediatamente, convocó a su grupo. Reunidos en un claro del Amazonas, descubrieron que la tierra misma les hablaba a través de los elementos: el susurro del viento, el flujo de los ríos, el crujido de las raíces. Gaia les dio una misión. Un antiguo consejo de guardianes dormía en algún lugar de las profundidades de la tierra. Para que el planeta pudiera sanar completamente, ese consejo debía ser despertado. La ubicación del consejo era un misterio, pero la clave estaba en las leyendas olvidadas. Cada miembro del grupo tomó una dirección diferente, siguiendo pistas en mitos y textos antiguos. María viajó a los Andes, donde los pueblos originarios hablaban de un templo de los hijos del sol. Javier se infiltró en círculos académicos y conspirativos para encontrar conexiones con textos prohibidos. Alejandra, guiada por su vínculo con Gaia, se adentró en los desiertos de África, donde los antiguos sabios habían dejado inscripciones en lenguas ahora perdidas. Mientras el grupo seguía su búsqueda, la resistencia se intensificó. Los gobiernos globales, bajo la influencia de las corporaciones más poderosas y ciertas razas alienígenas interesadas en explotar los recursos de Gaia, comenzaron a actuar. Mediante campañas de desinformación, desacreditaron a Alejandra y su grupo, tachándolos de fanáticos y terroristas ambientales. La lucha se volvió más peligrosa cuando las fuerzas invasoras enviaron a su propia élite, seres biomecánicos diseñados para cazar a los guardianes. Uno a uno, los miembros del grupo enfrentaron estos desafíos, cada enfrentamiento forzándolos a cuestionar su fe y propósito. En los Andes, María descubrió una cámara secreta en una cueva, pero fue emboscada por agentes reptilianos. Apenas escapó, pero no antes de llevarse un disco antiguo que contenía un mapa estelar. En África, Alejandra enfrentó visiones inquietantes que desafiaron su comprensión del vínculo con Gaia. «No es suficiente protegerme», le dijo Gaia en una de sus visiones. «Debes enseñar a los hombres a protegerse de sí mismos». Finalmente, las piezas del rompecabezas se encajaron. El consejo no era un lugar físico,
sino una convergencia de energías en el núcleo mismo de Gaia. Los objetos y textos encontrados por el grupo eran las claves necesarias para abrir un portal hacia esa energía. En un lugar remoto del Océano Pacífico, sobre una isla volcánica, Alejandra y los demás se reunieron para completar el ritual. El proceso no estuvo exento de obstáculos. Mientras activaban el portal, las fuerzas biomecánicas lideradas por el reptiliano que Alejandra había enfrentado anteriormente, los atacaron. Fue una batalla feroz, con el grupo utilizando su conexión con Gaia y los artefactos antiguos para defenderse. En un momento crítico, Alejandra canalizó toda la energía que había acumulado desde el inicio de su transformación. Su cuerpo brilló con la luz de la tierra y un torrente de raíces y rocas emergió del suelo, desintegrando a los enemigos. Cuando el portal se abrió, el grupo fue transportado a una vasta caverna de cristal y luz líquida. Allí, rodeados por figuras humanoides talladas en piedra y cubiertas de inscripciones brillantes, sintieron una presencia abrumadora. El Consejo de Gaia se despertó. No eran seres físicos, sino manifestaciones de la conciencia colectiva del planeta. Cada miembro del Consejo representaba un aspecto de Gaia: la vida, la muerte, el cambio, el equilibrio y el renacimiento. El Consejo reveló verdades inquietantes. Gaia estaba en peligro no solo por las fuerzas externas, sino porque la humanidad misma había perdido su conexión espiritual con el planeta. La Tierra sobrevivirá con o sin ellos, dijo el avatar del Renacimiento. Pero si los hombres desean permanecer, deben aprender a coexistir, o serán barridos como hojas en el viento. Alejandra y su grupo se enfrentaron a una elección desgarradora. Podían utilizar el poder del Consejo para reforzar la barrera de Gaia, protegiéndola de los invasores, pero al costo de limitar aún más la influencia de los humanos sobre el planeta. Esto aseguraría la supervivencia de Gaia, pero condenaría a la humanidad a una existencia fragmentada y desconectada. La otra opción era más arriesgada: permitir que Gaia purificara sus heridas, abriendo un proceso natural de transformación que afectaría a toda la humanidad. Esto significaba que los humanos enfrentarían desastres naturales y cambios climáticos aún más severos. Pero los que sobrevivieran serían aquellos que lograran reconectarse con la Tierra y aprender a vivir en armonía. Alejandra, sintiendo el peso de Gaia dentro de ella, eligió el camino más difícil. No podemos salvar a todos, dijo, pero podemos darle a la humanidad una oportunidad para redimirse. El Consejo aceptó su decisión y comenzó el proceso. Una energía inmensa fluyó a través de la Tierra, despertando volcanes, moviendo océanos y transformando paisajes. En el caos que siguió, Alejandra y su grupo se convirtieron en guías, llevando el mensaje de Gaia a los supervivientes. Aunque muchos no entendieron al principio, las comunidades más conectadas con la Tierra comenzaron a prosperar, mostrando el camino para una nueva era. Los cielos, antes turbios, son ahora más claros, y las estrellas parecen más cercanas. La lucha no ha terminado, pero por primera vez siente que hay esperanza. Alejandra ya no es solo una guardiana. Ahora es un símbolo, una leyenda viva. Los hombres y mujeres que escuchan su historia entienden que el cambio no es fácil, pero es posible. Y mientras la Tierra respira, Alejandra estará allí, unida a Gaia, lista para protegerla, guiarla y luchar por ella, hasta el fin de los tiempos. El mundo es irreconocible en comparación con el pasado. La transformación iniciada por Alejandra y su grupo desencadenó una era de purificación planetaria, pero también trajo un renacimiento para aquellos que lograron adaptarse. Aunque gran parte de la humanidad sucumbió a desastres naturales y a su propia incapacidad de cambiar, los supervivientes crearon un nuevo equilibrio con Gaia, aprendiendo a vivir en armonía con el planeta. Las ciudades tecnológicas y contaminantes que alguna vez dominaron el paisaje han sido reemplazadas por comunidades orgánicas que funcionan en sincronía con la naturaleza. Los seres humanos ahora aprovechan las energías naturales de Gaia: el viento, el agua, el sol,
e incluso el propio pulso del planeta, canalizado a través de cristales encontrados en las profundidades de la Tierra. Sin embargo, la paz no es absoluta. La resistencia de las fuerzas alienígenas no ha cesado por completo, y los pocos remanentes de las antiguas élites humanas aún conspiran desde las sombras, intentando recuperar su control perdido. En este contexto, Alejandra, ahora conocida como la voz de Gaia, se ha convertido en una figura casi mítica. Algunos la veneran como una diosa, otros la ven como una amenaza para la autonomía de la humanidad. Una noche, mientras Alejandra meditaba en una pradera bajo un cielo estrellado, Gaia le transmitió una visión aterradora. Desde las profundidades del cosmos, una nueva amenaza se acercaba. No era una raza alienígena conocida, sino una entidad antigua y oscura. Un ser que había destruido mundos enteros al devorar la esencia vital de los planetas. Esta entidad había sentido el despertar del Consejo de Gaia y estaba en camino para reclamar su energía. Comprendiendo la magnitud del peligro, Alejandra reunió a los guardianes restantes, los mismos que habían luchado junto a ella años atrás. Aunque más viejos y marcados por las cicatrices de sus batallas, todos respondieron al llamado. Con ellos también llegaron nuevos aliados, jóvenes sensibles al vínculo con Gaia, nacidos en esta nueva era de equilibrio, y animales y criaturas que parecían haberse unido al propósito del planeta. Para enfrentarse a esta amenaza, el grupo debía acceder a un conocimiento aún más antiguo que el del Consejo de Gaia. María, la curandera, habló de un mito olvidado. Los antiguos, entidades cósmicas que alguna vez habían protegido la Tierra mucho antes de la existencia humana. Estos seres habían dejado fragmentos de su poder dispersos por el planeta, escondidos en lugares sagrados. La misión llevó al grupo a recorrer el mundo una vez más. En los glaciares del Ártico, recuperaron un cristal que contenía la memoria de los antiguos. En las selvas del Amazonas, desenterraron un códice vivo que hablaba en lenguas olvidadas. Y en el desierto de Australia, encontraron un obelisco que resonaba con el pulso del universo. Durante esta travesía, el vínculo de Alejandra con Gaia se intensificó hasta el punto de transformarla físicamente. Su cabello parecía brillar con un tenue resplandor verdoso, y sus ojos reflejaban paisajes enteros. Su conexión con el planeta ahora era total, pero cada vez sentía más que su humanidad se desvanecía. Con los fragmentos reunidos, Alejandra y los guardianes se dirigieron al núcleo de Gaia, un lugar donde la energía del planeta era más fuerte. Allí, activaron un ritual para invocar a los antiguos. En un espectáculo de luces y vibraciones cósmicas, las entidades comenzaron a manifestarse. No eran seres físicos, sino formas abstractas de energía y conciencia, cada una representando un principio universal: creación, destrucción, tiempo y equilibrio. Los antiguos confirmaron los temores de Alejandra. La entidad oscura, conocida como el vacío, era una fuerza insaciable que no podía ser detenida por métodos convencionales. Solo una unión total entre Gaia, los antiguos, y los humanos podría generar la energía necesaria para repelerla. Cuando el vacío finalmente llegó, el cielo se oscureció y el aire se llenó de un frío que parecía drenar la vida misma. Era una presencia inmensa, un torbellino de oscuridad que parecía devorar la luz y la esperanza. El enfrentamiento fue cataclísmico. Los guardianes y las fuerzas vivas del planeta lucharon con todo lo que tenían, mientras Alejandra canalizaba el poder de Gaia y los antiguos. El punto culminante de la batalla llegó cuando los antiguos declararon que solo un vínculo completo entre Gaia y un ser humano podía sellar a el vacío para siempre. Esto requería un sacrificio. El elegido perdería su forma física y se convertiría en un avatar eterno de Gaia, fusionándose con el planeta y actuando como su protector eterno. Sin dudarlo, Alejandra se ofreció. «Este ha sido mi destino desde el principio», dijo, mientras miraba a sus compañeros. «Gaia me eligió, y yo la elijo a ella». Con lágrimas en los ojos,
Los guardianes la observaron entrar en el núcleo de energía. Mientras su cuerpo se desintegraba en una explosión de luz, su esencia se fusionó con Gaia, y una onda de energía recorrió el planeta, expulsando a el vacío de su órbita y devolviéndolo al abismo del que había surgido. Cuando la batalla terminó, el mundo se sintió más tranquilo que nunca. Gaia estaba protegida, y aunque Alejandra ya no caminaba entre los humanos, su presencia se sentía en cada rincón del planeta. Los vientos susurraban su nombre, y las aguas llevaban su canción. Los guardianes restantes asumieron su papel como líderes de una nueva humanidad, dedicados a preservar el equilibrio que Alejandra había sacrificado tanto para alcanzar. La tierra brilla con un resplandor nuevo, un testimonio del sacrificio de Alejandra y de la posibilidad de un futuro en armonía. Gaia respira, y con ella, la humanidad comienza a escribir una nueva historia, guiada por las lecciones del pasado y la esperanza de un mañana más brillante.